Quiero una vez más aprovechar para dar las gracias a DKV, además creo que hay miembros de DKV aquí con nosotros hoy, porque como saben el catálogo de la exposición, los beneficios del catálogo los han cedido a Reporteros Sin Fronteras, organización a la que pertenecemos Gervasio y yo, y que bueno, intentamos darle buena salida y ayudar a periodistas en peligro, sobre todo en América Latina, pero en todo el mundo. Bueno, vamos a tener espero que un debate interesante. Yo espero descubrir cosas con ustedes de Gervasio que yo no sé y que ustedes tampoco. Pero vamos a empezar con dos pequeños cortos. Sí. Bueno, preséntalos y pasamos después a hablar, ¿de acuerdo? Bienvenidos. Bueno, para iniciar un poco el... Hola, hola. No funciona. Tarda en calentarse. Hola. No funciona el sonido, ¿eh? Buenas, hola, ahora sí. Para empezar, para ir intentando que ustedes se hagan una idea un poco de qué estamos hablando, aparte de ver la exposición, que se la recomiendo a todos los que no la han visto, y comprar el catálogo, les recomiendo que también lo han visto, y también incluso que compren este libro de Alfonso Armada, que son sus cuadernos africanos. Creo que es uno de los libros mejores libros que se han hecho de periodismo en este país en los últimos 50 años, o sea que yo se lo recomiendo muchísimo. Para hacer un poco de boca, voy a pasar un par de audiovisuales, uno sobre los Balcanes, que dura unos minutos y que recoge un poco mi trabajo en los Balcanes, especialmente en Bosnia, durante la guerra de Bosnia y también durante las posguerras. Y luego voy a pasar un pequeño también trabajo sobre mi trabajo de mutilados por las minas, vidas minadas. Entonces, si parece bien, apagarme todas las luces para que estemos a oscuras y podamos ver este trabajo.
Mucho el problema del sonido. Hemos visto a uno de los protagonistas de Vidas Minadas y tiene mucho que ver también con esta exposición de DKV Seguro, porque Addis Esmaili durante muchísimos años fue ayudado a superar las consecuencias de sus heridas y toda la cirugía estética la hizo DKV Seguros en sus clínicas en Barcelona, ¿no? O sea que al final hay una especie de conexión entre la exposición que hay en estos momentos en el primer piso, esta conferencia y algunos de los proyectos en los que yo he trabajado desde hace 2 décadas. Siento mucho el sonido es bastante mejor del que hemos escuchado, pero bueno, las imágenes por lo menos se veían bien. Bueno, podríamos pensar que a lo mejor estas distorsiones pueden contribuir a mirar las fotos de otra manera. Sí. Con las distorsiones que la vida contemporánea introduce entre la realidad y nuestra percepción, como una especie como de banda sonora alternativa, un poco sucia, de estos aspectos poco placenteros de la realidad. Bueno, creo que podemos partir un poco de estas imágenes precisamente para empezar un poco el diálogo, porque tú te defines, o te definen sobre todo como fotógrafo, por tu mirada como fotógrafo, y en lo que hemos visto hay un pequeño, gran fragmento de tu vida fotográfica, pero también has desarrollado desde el principio la necesidad de completar las fotografías con textos, con palabras. Es verdad que la fuerza de las imágenes, hay un relato en estos, hay dos pequeños cortos montados y tienen una cierta narrativa que permite más o menos colegir de qué van las historias, ¿no? Pero es evidente que aquí hace falta palabras. Me gustaría en qué medida las palabras a ti como reportero te han servido para completar precisamente tu mirada y para tratar de explicar y poner contexto precisamente a la fuerza de esas imágenes. ¿En qué medida las palabras y las imágenes se complementan en tu trabajo? Bueno, yo en realidad, como tú bien sabes, Alfonso, yo nunca hice un curso de fotografía. En cambio, estudié 5 años en la universidad. O sea, soy licenciado en Ciencia de la Información en la rama de Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona y jamás he recibido una clase de fotografía, ni siquiera en la universidad. O sea, todo lo que sé de fotografía, que no es mucho, pues lo he aprendido sobre el terreno, quizás mirando y viendo a los fotógrafos mejores del mundo, a los que me he encontrado en las zonas en que yo he trabajado, que eran pues las zonas, en algunas ocasiones las más mediáticas y en otras ocasiones las más oscuras, ¿no? Entonces, cuando yo fui primera vez a un conflicto, fui a escribir, no a fotografiar. La cámara era secundaria, como también era secundario hacer fotografías en blanco y negro, porque lo que hacía era fotografías en color, que era lo que vendía. La fotografía en blanco y negro en los 80 no le interesaba a nadie. Los primeros reportajes de fotografía en blanco y negro los hizo Salgado y Nashway, y bueno, y se empezaron a publicar después de muchos años de espera, ¿no? Entonces yo siempre he escrito y para mí es muy importante contextualizar las historias, escribir los contextos de cada historia, profundizar los personajes y de hecho casi todos los reportajes que he hecho en mi vida, los textos eran míos también. Cuando a veces he acompañado, a ti mismo te he acompañado muchas veces con fotografía a tus propios textos, pero para mí era muy importante también ver las cosas con un ojo fotográfico y con un ojo literario. Es verdad que mi ojo fotográfico ha influido en mi ojo literario, ¿no? De hecho, también he hecho mucha radio, como tú sabes, y Iñaki Gabilondo, cuando me daba paso en la cadena SER hace 20 años, cuando empecé a trabajar con ellos en Ruanda, hace 25 años, que iba a hacer ahora en julio, cuando fuimos a cubrir la crisis de Ruanda tú y yo, pues siempre me preguntaba, Gervasio, ¿cuál es la fotografía del momento, ¿no? Para que en 50 segundos, no se podía uno pasar de 50 segundos, le hicieras una crónica del día, ¿no? Entonces, siempre he escrito y seguiré escribiendo, y a pesar de que hay gente que solamente me reconoce como fotógrafo, para ello yo me siento muy orgulloso de mis trabajos literarios, que creo que me he defendido bastante bien a lo largo de mi vida profesional. ¿En qué medida la mirada del fotógrafo, cuando miras como fotógrafo, miras de una manera determinada, cuando miras como periodista, como plumilla, cuando escribes, hay dos formas distintas de mirar? La verdad que yo como periodista prefiero trabajar como fotógrafo porque pienso que son dos miradas complementarias. En tu caso es como tratas de compaginar dentro de ti las dos miradas y plasmarlas sobre el papel. Bueno, yo creo que era más fácil cuando empezamos, porque tú hacías las fotos, tirabas fotos y como no podías revelar, de hecho yo muchas veces veía el resultado de mi trabajo 3 meses después, a veces 4 meses, y hace poco me devolvieron un montón de planchas de mi trabajo que estaba guardado en la agencia Cover y me encontré con fotografías que hacía 20 años que no veía, o 25 años, ¿no? Que además eran las mejores fotos porque evidentemente los editores de Cover se llevaban las mejores fotos, ¿no? Con lo cual, en el fondo era más fácil trabajar ahora, es que ahora te pones a trabajar y a veces
estás haciendo la foto y estás mirando cómo ha quedado. Y eso es un error como una casa de grande. Eso digo a los jóvenes, cuando estéis todo el día obsesionados con ver lo que estáis haciendo, estáis perdiendo los mejores momentos de lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, a veces es mejor disparar y sin mirar y hacer un poco lo que hacíamos con los rollos, ¿no? Tenías 36 disparos, 37 disparos, a veces 38 disparos, y luego tenías que cambiar el rollo, por lo cual tenías que tener cuidadito con el dedo, manejarlo bien, porque si no te podías encontrar con la situación de que de repente, cuando ibas a hacer la foto de puta madre, llegaba a 38 y ya no tiraba más el carrete, ¿no? Entonces, en los últimos años se ha complicado todo mucho más, porque estás todo el día descargando tarjetas. En cambio, entonces las metíamos en una bolsa y luego las mandábamos cuando podíamos. A veces con alguien que se marchaba le decías, oye, llévate estos 30 rollos a Madrid, o a veces cuando tú volvías esperabas luego un mes y medio para ver tu trabajo, ¿no? Las cosas han cambiado muchísimo, pero yo creo que la mirada de un fotógrafo, o la mirada de un periodista, o la mirada de un periodista radiofónico, o la mirada de un periodista televisivo no tiene por qué cambiar si estás en una zona de alto conflicto, ¿no? O sea, cuando tú y yo hemos estado juntos en algunos lugares bastante ruines del mundo en que vivimos, Balcanes, tú y yo nos conocimos en Sarajevo el día de mi cumpleaños, ¿te acuerdas? 29 de agosto del 92, o hemos estado en Somalia, o en Sudán, o en aquel desastre de Liberia, ¿no? O en Ruanda, que fue lo peor de lo peor. Pues yo hacía fotografía, tú mirabas y escribías, y muchas veces lo que yo veía con la cámara, como tengo una muy buena memoria visual, luego lo trasladaba al papel. Quizás mis crónicas salían muy radiofónicas, muy fotográficas, porque era capaz de llegar a lugares donde, no contigo, porque tú siempre me has acompañado hasta el último lugar que llegábamos, nunca has dicho que no, nunca has dado un paso atrás. Es un periodista, era un plumilla valiente, había otros plumillas que no eran tan valientes, prefería quedarse en el hotel. Y realmente al final lo que hacía era trasladar lo que veía a través de la cámara al lenguaje literario, y a veces poder arrancar una historia con una metáfora de lo que ocurría muy gráfica, ¿no? Y incluso a veces tiene que hacer al mismo tiempo. De hecho, en Ruanda, cuando empezamos a trabajar, hacía también crónicas radiofónicas que también iban un poco en la misma línea, ¿no? Lo que otras personas hacían análisis políticos, yo prefería hacer un análisis más de lo que estaba viendo con mis propios ojos, ¿no? Es un tema recurrente en el mundo de la fotografía, la cuestión del blanco y negro y el color. Samuel Fuller, el director de cine norteamericano, solía decir que aunque la realidad es en color, el blanco y negro es más realista. Si repasas un poco tu propia memoria fotográfica, no sé en qué medida la atención que presta el lector de prensa o el que ve fotografías, mira las fotos en blanco y negro de una manera distinta, y tú como fotógrafo sientes que cuentas cosas distintas en color y blanco y negro, o es un debate irrelevante. Yo admiro a los fotógrafos que hacen buenas fotos en color. Para mí creo que yo me pasé al blanco y negro porque era más fácil. O sea, hubo un momento en que cuando trabajaba en los años 80 con diapositivas, la diapositiva era muy precisa. Había que hacer fotografías, la luz tenías que medirla muy bien, porque medio diafragma, yo recuerdo en la agencia Cover, que fue donde yo aprendí a editar, las fotos que se pasaban medio diafragma de luz iban a la basura. Y yo me iba a la basura a recogerlas, porque tenían para mí sentido, cosa que para los editores era una mierda de foto, ¿no? Entonces, recuerdo que por consejo de un gran fotógrafo me pasé al blanco y negro, empecé a trabajar en blanco y negro, y me di cuenta que con el blanco y negro me tenía que fijar tanto en la exposición, que aunque cagase la exposición con dos diafragmas, cagarse es una palabra muy... cagar la exposición es muy vulgarmente dicha en el mundo de la fotografía, aunque tuviese un error de un diafragma o dos diafragmas, luego Castro Prieto me lo solucionaba en el laboratorio, ¿no? Con lo cual me quitaba de encima la presión. Yo soy un poco mitómano, ¿eh? O sea, si me preguntáis sobre qué parece esta fotografía, suelo quitar mucho mitomanía a la fotografía. Estoy harto de fotógrafos mitómanos, estoy harto de fotógrafos que creen que son ellos lo más importante que pasa en el mundo, y que lo más importante es lo que les pasa a ellos, no lo que les pasa a la gente. Y a veces quito un poco de gracia al relato, y lo hago barribajero y muy humano, porque verdaderamente yo he aprendido de los errores. O sea, yo estoy enamorado de mis primeras fotografías, que fueron las que me enseñaron a hacer las segundas fotografías y las terceras fotografías. Sin esas primeras fotografías yo sería hoy día, pues seguramente me hubiera cansado y estaría haciendo otro tipo de trabajos, ¿no? Y en el tema de elegir el blanco y negro, cuando empecé a trabajar en blanco y negro, pasaron dos cosas muy importantes en mi vida. Una, me sentía menos presionado para trabajar con más calma, fijarme más en lo que tenía que fotografiar. Y segundo, dejé de fotografiar muertos. Decidí que las fotos de muertos, las fotos de lo más evidente de la guerra, la haría en color, y una vez que dejase, que tuviese tiempo para hacer en blanco y negro lo que no interesaba, lo pondría a hacer en blanco y negro, hasta el punto que con el paso de los años, las fotografías en blanco y negro que hice, que parecían en aquel momento que no eran lo más estimulante, han sido las fotografías que más han tenido recorrido, van a tener recorrido en mi vida, ¿no?
algunas de las fotografías sin muertos de Sarajevo han sido mucho mejor, han tenido han sobrevivido mejor el paso del tiempo que algunas fotografías típicas que hemos hecho todos en las guerras y en los desastres de la guerra. Aparte de la presencia de la muerte, que es verdad que es algo que se ha ido corrigiendo y al final has prestado más atención a la posguerra, a los efectos colaterales de la guerra, exactamente a la vida, ¿qué aprendiste de esas fotos primeras que ahora no volverías a hacer? Bueno, a ver, no quiere decir que no la volviese a hacer. O sea, si tuviese una zona de alto conflicto, la seguiría haciendo. Acuérdate de los combates brutales en Monrovia entre aquellos niños soldados que se disparaban unos a otros, 4 grupos armados distintos matándose entre ellos, y por la mañana nos ponían los testículos y los penes en los árboles delante del hotel, ¿no? Para que no se nos olvidásemos qué coño pasaba en Liberia, ¿no? Pero al mismo tiempo sí que me gustaba hacer este tipo de imágenes, o sea, sí que hacía ese tipo de imágenes, que era lo más evidente de la guerra, pero después me gustaba. Y de hecho en Sarajevo fue cuando lo hice con total claridad y ahí fue donde cambió mi visión de la guerra. Empecé a fotografiar lo menos evidente, la vida sobre la muerte. Porque en el fondo al final estás buscando tus propios equilibrios emocionales. O sea, la guerra descompensa, te frustra, te vuelve cada vez más pesimista, dejas de creer en el ser humano, dejas de creer en la gente como nosotros, porque todos nosotros somos potencialmente asesinos en la guerra. O sea, yo he conocido muy poca gente que prefiera morir antes que matar. La inmensa mayoría de la gente que ha conocido la guerra prefiere matar antes que morir, y que diga lo contrario está mintiendo. Y la mayor parte de las atrocidades que se hacen en la guerra las hacen personas vulgares y corrientes, tan grises como la pantalla esta, ¿no? Es decir, personas del montón hacen atrocidades cuando todo se desmorona. Y he querido buscar este tipo de confrontación con la violencia, buscando la vida, para no tener que ir al psicólogo y al psiquiatra. De hecho, posiblemente soy uno de los pocos fotógrafos de mi generación que no tengo que ir al psiquiatra y al psicólogo, y he buscado mis formas de equilibrar mi balanza anímica, ¿no? Haciendo la vida sobre la muerte. Si volvieras a nacer, ¿volverías a ser periodista? Bueno, yo creo que no hay ningún oficio más emotivo, el que te permite llegar a sitios tan distintos, tan oscuros, donde pasan cosas tan absolutamente horribles. No solamente sería periodista de conflicto. O sea, tengo clarísimo que para mí conocer el ser humano en plena brutalidad, me ha hecho mejor persona, me ha hecho más solidario, me ha hecho más crítico, más autocrítico, me ha permitido empatizar más con las víctimas. No sé quién sería si no hubiera ido a la guerra. Está claro que sería una persona muy distinta, posiblemente no tan dañado mentalmente como uno acaba después de descubrir tantos conflictos, pero sería seguro que una peor persona, ¿no? Estoy segurísimo, ¿no? Con lo cual volvería de nuevo a empezar de cero. Creo que además el periodismo, tal como yo lo vivo, empieza en la cuna y acaba en la tumba, ¿no? Y los periodistas deben ser periodistas siempre. El problema es que el periodismo que hacemos en este país es una mierda como una casa de grande, y la inmensa mayoría de las cosas que uno sueña por hacer en esta profesión, gente sin escrúpulos, responsables de medios, gentuza que sube escalones de forma mediocre, acaban cargándose todos tus sueños, ¿no? Y esto es casi muchas veces más difícil de superar que la propia inercia de la guerra. Bueno, vamos a intentar matizar un poco, es verdad. Me gustaría, ¿por qué dices que el periodismo español es una mierda y qué salvarías del periodismo? Porque dentro de ese panorama, a lo mejor es de brocha gorda, hay periodistas y hay medios, o hay días que se salvan. Sí, no. De hecho, hay muy buenos periodistas en España. De hecho, ahí hay 40 fotógrafos abajo en la sala 1, que son los mejores. Están posiblemente, de los 40 no sobra ninguno, posiblemente faltan algunos. Si en vez de haberse hecho 40 fotógrafos hubieran hecho 60, se podrían haber metido otros 20 más, otros 30 más, otros 40 más, seguro, ¿no? Porque estamos ante la mejor generación de fotógrafos, fotógrafos de entre 30 y 50 años, la mejor generación de la historia. Pero de esos 40 que hay abajo, ninguno, salvo excepciones, quizás yo, quizás Olmo, está por aquí, ¿no? Quizás alguno más, vive de la fotografía que hace para medios españoles. El resto viven todos, trabajan fuera. Algunos no pueden llegar a fin de mes para pagar autónomos, tipos que han hecho unos trabajos impresionantes, que han ganado unos premios impresionantes en el periodismo mundial, trabajan fuera. Aquí no pueden vivir, porque los medios de comunicación españoles en general, casi todos, y pongo casi por dejar una vía viva a la posibilidad de que las cosas sean mejores en el futuro, casi todos los medios de comunicación jamás han valorado el trabajo de los freelance. Jamás, ni siquiera cuando se ganaban millonadas en los medios de comunicación españoles.
Ahora la crisis todo lo explica, pero hubo una época en que se ganaban millones y millones y jamás hacía valoraciones serias sobre lo que significa el trabajo hecho en zona de conflicto, valor económico, valor de seguridad, darte las posibilidades para trabajar. Nunca se ha hecho en el periodismo español, nunca. Quien lo cuenta lo contrario miente descaradamente. Yo el otro día le decía a un periodista, si no quieres escuchar a los más jóvenes que se van a quejar con todo el derecho del mundo, pregúntale a Javier Bauluz, a Enrique Martí o a mí mismo, que estamos abajo en esa exposición, cuál era el comportamiento de los medios españoles en los 80, cuando diarios como el Tu Es Diario ganaban en un año 5.000, 6.000 o 7.000 millones de pesetas en aquel tiempo, ¿no? ¿Cómo te explicas que en un entorno periodístico, profesional tan duro, tan complicado, haya surgido esta fantástica generación de fotógrafos? Bueno, porque yo creo que, a ver, yo dirijo un seminario de fotografía hace 19 años, bueno, 18, este año será 19 años en Albarracín. Allá abajo he podido hacer una visita guiada con un grupo de personas y les contaba que hay media docena de becarios de Albarracín. Hay gente buenísima entre 20 y 30 años y hay gente, bueno, ya me hubiera gustado a mí tener con 25 o 26 años hacer los fotones que hacen algunos, ¿no? O con 30 y tantos años. O sea, yo empecé a hacer buenas fotos a partir de los 40, o bueno, quizás no, un poquito antes, 33 o 34 años. Entonces, es una generación que ha crecido con la imagen, han empezado a leer imágenes antes que palabras. Cuando estos jóvenes empezaron a decir, o estos niños, ahora son ya adultos, que la M con la es más y dos más son mamá, dos pas son papá, estaban hartos de ver imágenes, se han criado en el mundo de la imagen, han aprendido muy rápido, se han especializado rápidamente. Algunos de ellos han aprendido porque han tenido la suerte de hacer másteres a escuelas fotográficas, que no habían en mi época, o han hecho máster fuera de España, o se han ido a vivir a Londres y han hecho un trabajo, se han preparado muy bien. Y hoy día, te digo, estamos ante una generación impresionantemente buena, que no tiene nada que envidiar a los franceses o los alemanes o los británicos en Europa o a los anglosajones, a los estadounidenses en Estados Unidos, y en cambio son maltratados permanentemente y simpáticamente posibilidad de trabajar. Y esto ocurre, pues insisto, porque no por la voluntad de ellos, ¿no? Sino por la situación que se ha producido en el periodismo español. Casi siempre han menguado de manera arbitraria los presupuestos para hacer trabajos, especialmente en zonas de conflicto y sobre todo de cara a financiar el trabajo de los fotoperiodistas. Te he oído escuchar en más de una ocasión que para ti la guerra de Bosnia fue una de las guerras, sino la guerra mejor cubierta por la prensa española durante muchos años. Sin embargo, uno palpaba la frustración de, a pesar de que la cobertura era muy intensa y todos los medios tenían enviados especiales ahí casi permanentemente, eso no provocó impactos en la realidad y tanto Naciones Unidas como la Unión Europea tardaron tanto tiempo en intervenir que al final consiguió un país como el que existe hoy en Bosnia, que es un país fragmentado, ¿no? ¿En qué medida esto te ha frustrado o has pasado a integrarlo como parte del trabajo? Que a pesar de que uno puede hacer una cobertura estupenda y un trabajo intenso, eso en la realidad al final el efecto es bastante más pequeño de como quisiera. Te voy a preguntar a ti, por ejemplo, de qué sirvió tu trabajo en Ruanda, ¿no? Cuando tú el día 7 o el día 8 o el día 9 de abril llegabas a Ruanda, 3 o 4 días después de empezar el genocidio, hiciste unas fotos, a pesar de que no era fotógrafo, como yo no te acompañé, porque algún día explicaré por qué no acompañé a Afonso en aquel viaje, porque fue una gran putada que me hicieron. Y tú hiciste unas fotos tremendas, hiciste unos relatos tremendos, tus relatos son únicos porque no había más periodistas, y eso sirvió para qué, sirvió para algo. Pues al final acabas un poco frustrado porque todo el trabajo que tú desarrollas, los sacrificios, porque este oficio, o sea, a mí no me gusta mucho responder a preguntas personales sobre lo que significa este oficio, pero este oficio acabas cargando una mochila de dolor donde se va concentrando todos los impactos que recibes emocionales a lo largo de tu vida, larga vida de fotógrafo y periodista de conflicto, mochila que nadie ve porque es invisible, pero cuyo peso yo conozco personalmente, y después de tantos años de trabajo, tantas décadas de trabajo, tantas veces que te vas de casa, en el que de repente no ves crecer a tu hijo, en el que de repente no estás cuando muere tu madre, ¿no? En el de repente no ves cuando a tu hijo lo tienen que meter en un hospital o cuando tu pareja te echa de menos, y al final llegas a la conclusión de que tu trabajo pues no ha servido para mucho, ¿no? O sea, la gran cobertura que se hizo, no solamente en España hubo pocos medios, hubo 4 o 5 medios que lo hicieron muy bien, pero también hubo una gran cobertura anglosajona, una gran cobertura alemana, una gran cobertura francesa, peor la italiana y sobre todo estadounidense, que no sirvieron para parar los pies, para convencer a la comunidad, la llamada comunidad internacional, que son los diplomáticos y los políticos de la Unión Europea
y de Estados Unidos y de alguna otra de las potencias como Rusia, China, etcétera, etcétera, que fueron incapaces de poner fin al calvario que se estaba produciendo en Balcanes y en medio de los Balcanes en Ruanda, ¿no? O sea, el día 6 de abril, o sea, dentro de 10 días, se cumplen 25 años del genocidio de Ruanda. En 3 meses, 1 millón de muertos. 1 millón de muertos en un país de 7 millones de habitantes. Es decir, estamos hablando de más del 12% de la población asesinadas por sus vecinos que ya no veían en el vecino a un vecino, sino a una cucaracha, ¿no? Que es como se llamaba a los Tutsi en Ruanda. Entonces, ¿de qué ha servido todo esto? Pues yo he llegado a una gran conclusión. Yo ya no me planteo metas como cuando era joven, de que mi trabajo va a mejorar el mundo, va a cambiar la inercia de la política, va a hacer que políticos sinvergüenzas, diplomáticos sinvergüenzas, con nombres y apellidos, estamos hablando de políticos como Felipe González, Mitterrand, John Major, Solana, etcétera, etcétera, todos los ministros de Asuntos Exteriores de la época de Europa de los años 90, tipos que se mearon y se rieron de las desgracias de los Balcanes mientras que la gente moría, las mujeres eran violadas, las niñas eran violadas, se producían miles, decenas de miles de desaparecidos. Todo eso ocurría ante la pasividad absoluta y el cinismo de la Comunidad Europea, sin contemplaciones, la máxima responsable. De hecho, gracias a que intervinieron los americanos, se pudo solucionar físicamente, o sea, bélicamente el conflicto, ¿no? Y poner fin en el 95, en diciembre del 95, al conflicto. Todo esto pasó y yo en aquel momento llegué a la conclusión de que tu trabajo tiene que servir para salvaguardar tu propia conciencia. Para que nadie te pueda decir después, como alguna vez me han dicho a mí algunos de estos cabrones que estaban en Europa, que es que no sabían lo que estaba pasando en los Balcanes. Mentira, mentira, mentira. Claro que lo sabíais. En los Balcanes estaba ejecutando gente todos los días ante vuestra totalmente vuestra pasividad e incluso vuestra influencia en algunos casos, ¿no? Esta exposición se llama precisamente Creadores de Conciencia. ¿En qué medida esta exposición crea conciencia y cómo manejas tu propia conciencia? Bueno, a ver. ¿Crea conciencia en el público? ¿No? ¿Crea conciencia en los políticos? ¿En quién crea conciencia esta exposición? ¿Tú has visto algún político ahí abajo? ¿Pasear? Había preguntar aquí yo un día me emocioné porque me dijo una persona cuando entré en una exposición mía en Barcelona que un político importante de Cataluña, ¿no?, había venido a ver la exposición, además a la hora en que no había nadie, que se llamaba Pascual Maragall. Yo eso lo agradecí. Luego me enteré, su mujer me dijo un día, dice: Gervasio, tus libros están encima de nuestra mesa, todas las visitas que ven, entran en casa, ven tus libros. Y me emocioné de que un político se dedicara a esto. Pero vamos, yo no veo políticos ni en las fosas comunes españolas cuando voy a hacer exhumaciones en España, no he visto nunca políticos, solamente una vez un senador del PSOE, que se lo agradecí públicamente. La única vez que he visto un político en una puta fosa española. No he visto políticos en exposiciones, no he visto políticos aquí. ¿Cuántos políticos hay aquí? ¿Hay algún político por aquí? ¿Camuflado? ¿No? ¿Hay alguno de los que va a participar ahora en la campaña, está en la campaña metido? ¿Hay algún político? Está en campaña. Nunca hay políticos, casi nunca hay políticos. Y mira que yo normalmente cuando hay exposiciones sí que les invito y les mando correos personales y les digo: oye, veniros, coño, que esto va a estar muy bien y tal. No viene. Entonces, a los políticos no les influye, a los diplomáticos menos, porque a los diplomáticos lo único que les interesa son los ceros que van a cobrar, en su mayoría. Sé que hay diplomáticos, acabo de estar en Honduras ahora mismo, vino el viernes con un embajador que me ha tratado muy bien y yo tengo mucho cariño, y he conocido embajadores magníficos, pero vamos, la mayor parte de los diplomáticos están en la Comunidad Europea. Mi opinión es nefasta. De las Naciones Unidas, acuérdate tú, ¿no?, cuando tú estabas en las Naciones Unidas cubriendo, y te mandé aquel artículo que escribí en el 2003 diciendo dónde estaban las Naciones Unidas cuando la gente moría en Ruanda, cuando la gente moría en Bosnia, ¿no?, por lo mismo. Luego las Naciones Unidas se queja de que, claro, ¿qué podemos hacer cuando hay 5 países con derecho a veto? Bueno, coño, cambiando una vez las leyes, ¿no? Llevamos desde el año 45, 48 con 5 países con derecho a veto en Naciones Unidas. Entonces, cambiar, creadores de conciencia. Bueno, sí, sigamos siendo creadores de conciencia. ¿Crea conciencia para gente que está convencida? ¿Crees que esta exposición sirve para crear conciencia o ya habla para gente que está convencida de que tiene que intervenir en el mundo de alguna manera? Bueno, a mí me han dicho alguna vez, es que yo soy poco mitómano, ¿entiendes? O sea, yo no creo que las cosas vayan a cambiar, a no ser que haya un ejercicio importante, sobre todo en las escuelas y en los institutos. Es que es donde van a empezar las cosas. O sea, mientras que a los jóvenes de 13 a 18 años no les enseñemos que la única manera de cambiar el mundo es implicarse más seriamente en los abusos de poder de sus propios dirigentes, mientras que no acabemos con el puto mercadeo de armas de mierda que hace este país. O sea, un país como este, somos la séptima ahora, potencia del mundo en venta de armas. El único que hemos crecido en la época de la crisis ha sido en armas, y todos los putos gobiernos españoles, desde la época, bueno, al señor Suárez no lo voy a nombrar porque está muerto, pero desde Felipe González hasta Zapatero, han duplicado, triplicado, cuatriplicado, quintuplicado, sextuplicado
la venta de armas española. Algunos de ellos, con discursos incluso de gorrea pacifista, han acabado sextuplicando la venta de armas españolas, como hizo el señor Zapatero. Sextuplicar, cuidado, sextuplicar, tabla del 6, acuérdense cuando eran niños, 6 por 4, 24. Vendíamos 400 millones de euros en armas cuando se fue Aznar y acabamos vendiendo 2.400 millones de euros en armas cuando se fue Zapatero. 6 por 4, 24, sextuplicar. El señor Rajoy ha hecho lo mismo y el señor Sánchez, que ha llegado allí, o sea, el discurso que han mantenido los socialistas en el poder, con Podemos en el poder, solamente que hay que ver el comportamiento de la gente de Podemos con los contactos con Arabia Saudí, las corbetas y las fragatas de la Baltia, ha sido un escándalo del copón. Entonces, al final, ¿a quién vas a cambiar? ¿A ustedes? Me alegraría muchísimo. También decirle lo siguiente, uno de los problemas graves que ha ocurrido en el mundo europeo y en el mundo occidental en los últimos 25 años que yo llevo, bueno, 35 años que yo llevo cubriendo conflictos, es que muy pocas veces la población civil, ustedes, han salido a la calle a protestar contra las guerras. Se puso de moda en el 2003 y salimos por millones a protestar contra la guerra de Irak. Pero ¿dónde estaba todo ese público del 2003 en el año 94, cuando había 1 millón de muertos en Ruanda? ¿Dónde estaba todo ese público en el año 92, cuando empezó el cerco de Sarajevo? ¿Dónde estaba todo ese mundo hoy, cuando estamos viendo cómo la gente muere en Yemen o muere en otros lugares brutales ante el silencio de todo Dios? No está, no contesta. Entonces, los ciudadanos también somos responsables de lo que pasa. Está en esta sala la hermana de Manoli Guineche y quería preguntarte, precisamente, por tus maestros fotográficos y periodísticos. Bueno, Manu, como todos sabemos, era un rara avis. Es un hombre que pudo dirigir Televisión Española y no quiso, pudo dirigir El País y no quiso, pudo dirigir la mayor parte de los medios de comunicación españoles y no quiso porque sabía que en el momento que firmase un acuerdo de dirección perdía independencia, pero a raudales, y nunca quiso estar al frente de ningún medio que le pudiese quitar esa independencia que tenía de criterio, y que verdaderamente acabó convirtiendo el periodismo en algo en el que uno se podía mirar con ganas, ¿no? con deseo, ¿no? Y sin vergüenza. Y sin vergüenza, claro. Sin vergüenza, ¿no? Sin vergüenza, que quede claro. Entonces, creo yo que él, para la gente de mi generación, yo tuve la suerte de conocerle y de ser un buen amigo suyo, y de ver también sus últimos años tan duros que vivió. Y desde que lo conocí en el 88, yo lo conocí el 2 de octubre del 88 cuando salía de un mitin en Chile contra Pinochet, y bueno, y de ese día hasta que se murió, pues para mí fue un gran maestro. Yo tengo casi todos sus libros en casa, y de cuando en cuando quiero soñar con recuperar el prestigio del periodismo, sueño con personas como Manoli Guineche, ¿no? Porque me encuentro huérfano en la actualidad, ¿no? O sea, tengo dificultades para encontrar, como tú me preguntabas al principio, periodismo de verdad, periodismo que no esté rayando el buceneo de dosieres, el periodismo de investigación que se llama hoy día, a que te pasen un dossier en un término determinado y que hables de un tiempo que ha pasado. O sea, todo lo que ha sido la corrupción del PP, todo lo que ha sido el desmadre de los bancos en este país, no solamente de Caja Madrid, del BBVA, del BCSH, ha sido, todo el mundo lo sabía, los medios de comunicación, pero como ponían un montón de dinero en la tarta de la publicidad, todos se callaban. Porque es absolutamente absurdo que periodistas del gran prestigio de la sección de economía de los diarios, los buenos diarios que hay, de los diarios más importantes de España, no supieran lo que estaba pasando en todos estos bancos. Y en cambio, pues se lo callaban porque tenían problemas, dificultades a veces para publicar las historias. Esto ha pasado y nadie lo quiere contar porque algunos pues no quieren perder el empleo. ¿Y qué otros maestros fotográficos y como plumillas también? Bueno, yo he aprendido de muchísima gente. He tenido la suerte de conocer a los mejores periodistas del mundo sobre el terreno y los mejores fotógrafos del mundo. O sea, yo ahora, el otro día estaba en Honduras y recordaba mi primer viaje a Honduras. Fue hace 35 años. La primera vez que yo estuve en El Salvador, pues conocí a un gran periodista que luego fue un mal director, ¿no? Por cierto, tú es diario, ¿no? Un gran periodista, que era un periodista buenísimo de calle, que luego fue un director mediocre, ¿no? Y aprendí mucho porque durante los 5 años de la universidad leía sus artículos. Después lo conocí y me llevó un chasco, y después, sobre todo después de verlo como director, ¿no? Pero yo conocí a muchísima gente a la que tengo un gran cariño porque me enseñaron cosas útiles, ¿no? Recuerdo Manuel Alcalá, o sea, un tipo al que conocí en los años 80, y que sentarse con él era, evidentemente, no podías abrir la boca porque tú eras un alumno
no eras becario, eras alumno aventajado, pero no pasabas de ahí, y yo sabía de todo. O me acuerdo Paco Echegaray, que me contaba las guerras austrohúngaras mientras se bebía un whisky detrás de otro, ¿no? O el propio Germán Terz, ¿no? Que en los últimos años, pues la verdad es que me gustaría que recuperase sus criterios que tenía en los años 80, que yo respetaba muchísimo como periodista y del que aprendí muchísimo en los Balcanes. Y he aprendido de muchísima gente, de todo tipo de gente he aprendido, he querido aprender. Y de fotógrafos, pues me he encontrado con todos los mejores del mundo. Hay un fotógrafo que casi nadie conoce en este país, pero para mí es imprescindible en mi vida profesional, que es Ivo Saglietti, un fotógrafo italiano que yo conocí el día del cumpleaños de Pinochet, que era el 25 de noviembre del año 86. Estábamos viendo cómo Pinochet salía a un balcón de La Moneda y ahí nos conocimos. De hecho, siempre le digo, tú y yo nos conocimos el día del puto cumpleaños de Pinochet y nos hicimos muy amigos y durante muchísimos años yo aprendí mucho de él. Íbamos a todas partes juntos, yo era muy joven, él me llevaba 12 años y me miraba mucho en su espejo, ¿no? Y luego en otros fotógrafos. ¿Y qué espejo es esa? ¿Por qué te gustaba Saglietti o por qué te gusta Saglietti? Bueno, me gusta la honradez. Sobre todo me gusta la honradez. Yo creo que al final lo que está uno buscando es que hagas un trabajo honrado. O sea, las palabras como objetividad son palabras que no tienen sentido en el periodismo. Yo, de hecho, estoy harto de decirle a decanos que quiten esa palabra de una vez por todas del vocabulario periodístico. No existe la objetividad. De hecho, la objetividad es peligrosísima. Estoy harto de ver periódicos que van de objetivos, que lo que hacen es, por ejemplo, lo hicieron mucho en Ruanda. El genocidio Tutsi lo intentaron equiparar al desastre de Goma, después con el cólera, ¿no? No tiene nada que ver una cosa con la otra. O sea, o de repente ponían a un Tutsi, a un familiar de un Tutsi asesinado y luego a un familiar de un Hutu asesinado. Cuando estábamos hablando de cifras, realmente no tenían nada que ver. De hecho, no había sido justamente una guerra, una matanza, un genocidio era un genocidio y los otros eran matanzas. Y entre genocidio y matanza hay una diferencia abismal, ¿no? A mí me gusta eso, sobre todo la honradez, de ver periodistas que contra viento y marea, contra lo fácil que es caer en la tentación de recibir un puesto, de hacerle agradable con tus jefes, de hacer incluso la pelota a tus jefes, se mantengan firmes y que no se dejen amedrentar ni por las presiones, ni por las repulsas, ni por las llamadas telefónicas que pasan todos los putos días en los putos medios de comunicación, ministros que llaman. Yo recuerdo una vez a Antonio García Ferreras, al que le tengo mucho cariño porque me ayudó mucho en las cadenas, le dije un día en su despacho: Antonio, si yo estuviera en tu lugar y me llamara un ministro, le diría: ministro, estoy muy ocupado, ¿no? Dígaselo usted a mi secretaria, ¿no? Y ya veremos si actuamos o no actuamos. O sea, cosas como estas que pasan todos los días en los diarios, pues me gusta la gente que ha dicho no voy a aceptar que presiones de ningún tipo y voy a mantener mi cordura periodística y voy a intentar sobre todo ser honrado conmigo mismo primero y con el público después. En su libro sobre la fotografía, Susan Sontag decía que la exposición constante a imágenes terribles acaba anestesiando la capacidad de empatía, la capacidad de compasión. Sin embargo, al final de su vida volvió a pensar sobre el asunto y sobre el dolor de los demás decía: mientras haya dolor en el mundo, mientras haya espanto, hay que seguir trabajando y mostrando fotos duras. ¿En qué medida estás de acuerdo con Susan Sontag? Aquí estuvimos, por cierto, con ella en Sarajevo. Sí, la verdad es que conocimos a Susan en Sarajevo, que fue una de las pocas personas, junto con Juan Goytisolo, que tuvo las agallas de romper el bloqueo intelectual. Los intelectuales también, ¿dónde coño están los intelectuales, los escritores? ¿No? Casi siempre están out, nunca van a ninguna parte. Recuerdo que Susan Sontag fue a Sarajevo porque su hijo David Reef, que era un periodista de New York buenísimo, le convenció para ir a hacer algo allí. Al final se acabó quedando allí haciendo una obra de teatro, Esperando a Godot, con una compañía de teatro bosnia, ¿no? En momentos durísimos, ¿no? Y Juan Goytisolo pues hizo un poco lo mismo, ¿no? Nosotros estuvimos con él en Sarajevo y acabó haciendo con él en Sarajevo, que es uno de los más rigurosos que se ha hecho en los Balcanes durante todo lo que fueron las guerras balcánicas, ¿no? A mí me gusta este tipo de personas, ¿no? Tú recuérdate cuando nosotros tú recibiste, mejor dicho, de tu diario, del diario El País, con el que yo colaboraba, pero tú eras entonces staff del diario, que venía Juan Goytisolo. Juan Goytisolo, yo dije, pero si Juan Goytisolo tiene la edad de mi padre, o sea, de hecho se llevaban 4 días. Había nacido el mismo año, el mismo mes, 4 días de diferencia. Juan el 6 de enero del 31 y mi padre el 10 de enero del 31. ¿Qué hace mi padre en la guerra?, me pregunté. Y yo, acuérdate que lo acompañamos y vimos cómo trabajaba ese hombre y tuvo una valentía impresionante y fue capaz de entender en el tiempo que estuvo allí. Luego hizo otro viaje, que coincidió también con él, lo que significaba la importancia de contar una historia brutal y la importancia de mostrar lo que está pasando. En cuanto a las imágenes, es verdad que a veces un abuso de imágenes duras puede anestesiar, pero lo que está clarísimo es que lo que anestesia de verdad es la falta de imágenes. O sea,
cuando a veces que hay debates estúpidos en los medios de comunicación en los que el defensor del lector recibe no sé cuántas miles de cartas o centenares de cartas o estúpidas cartas de un montón de gente diciendo que se queja de que el domingo por la mañana le han jodido el desayuno porque había una foto dura en el periódico, yo simplemente les digo que lo duro es que la gente siga muriendo en las guerras, ¿no? Es que el diario tal puso la portada 30 niños muertos. Esos niños tienen que estar en la escuela, no muriendo. Lo que quejémonos de que por qué mataron a esos niños y no nos quejemos de por qué el fotógrafo hizo esta fotografía. O debates que ha habido brutales como cuando Kevin Carter se suicidó y un montón de basura dentro del mundo del periodismo le condenó diciendo que su problema era que no había salvado a la niña del cuervo, ¿no? Del buitre en Sudán, cuando en realidad no era ni una niña, era un niño. Porque luego un periodista del diario El Mundo, Alberto Rojas, conoció la historia de esta niña, que en realidad era un niño que murió posteriormente, o sea, que sobrevivió al desastre de Sudán, ¿no? El hombre tenía otros problemas, no se suicidó por no haber salvado a un niño o una niña. De hecho, ya me contarán ustedes cómo se salva a un niño en un campo de refugiados cuando está agonizando. ¿Qué cogemos? Cogemos al niño, le hacemos una cajita de cartón y lo metemos en cada bolsillo, nos llevamos 4 niños, para que toda la conciencia de todos los ciudadanos a miles de kilómetros y viviendo a favor de la impunidad que produce el desastre de la guerra, porque es impunidad absoluta, decisiones políticas que nosotros permitimos y que no jamás protestamos contra ellas, venta de armas, negocio de la muerte, negocio de diamantes como en Sierra Leona o en Liberia, negocio del coltan como en el Congo, que ha matado a millones de personas. Todo esto seríamos nosotros los culpables. Entonces ustedes, el público, piden que los fotógrafos salven vidas porque ustedes no son capaces de montar un Cristo para que esto no ocurra. Contradicciones. Todo esto pues ya veremos cómo lo superamos algún día. Cuando los atentados en Barcelona, en las Ramblas, prácticamente todos los periódicos toman la decisión de no mostrar imágenes de los estragos de esos atentados en Barcelona. Y hubo un pequeño debate en España sobre eso. No un gran debate. Si hubieras tú sido editor gráfico de La Vanguardia, por ejemplo, ¿qué hubieras hecho como editor gráfico? Mira, estoy harto de que se aproveche de la intimidad de los muertos, que no pueden hablar, por cierto, para dar lecciones de moral. O sea, para mí lo obsceno en el mundo del periodismo es ver a los medios de comunicación totalmente haciéndole la ola a los bancos, a las grandes empresas, y bajándose los pantalones físicamente, y literalmente, para recibir la cantidad de azotes económicos que uno recibe para hacer bien su trabajo. Estoy harto de lecciones morales cuando se trata de mostrar la violencia y el dolor. En mi puta vida me he encontrado una persona en una zona de conflicto que me haya prohibido hacer la fotografía de sus muertos. Nunca en la vida. Al contrario, me he encontrado personas que me han dicho, haga usted las fotos y muéstrelas para que el mundo sepa lo que está pasando aquí. Eso me ha pasado en los Balcanes, me ha pasado en países africanos, me ha pasado en Oriente Medio, me ha pasado en Afganistán, me ha pasado en Irak, me ha pasado en un montón de lugares. Estoy harto de debates hechos en las redacciones por gente sin escrúpulos para muchas cosas, que se baja los pantalones continuamente ante el poder político y el poder económico, que le hace la ola a los poderosos y luego se pone a criticar que esta fotografía no había que publicarla porque es que esto atenta contra la intimidad de los muertos. Parece obsceno, vergonzoso. A veces hay que mostrar las cosas con la rotundidad y la desnudez que ocurren las cosas, porque si Salgado no hubiera hecho el trabajo que hizo en el Sahel en los años 80, posiblemente no hubiera habido una intervención humanitaria. Si Nashue no hubiera hecho el trabajo que hizo en Somalia en los años 90, principios de los 90 con la Zambruna, posiblemente no hubiera habido una intervención que fue luego una intervención de mierda de los americanos, pero fue una intervención para poner fin al dolor. O sea, al final, hablo de estos fotógrafos porque tienen la importancia de que trabajaban para medios muy potentes y evidentemente llegan a más gente que podamos hacerlo el resto de los mortales. Hay que hacer las cosas con honestidad, insisto, y que nadie a miles de kilómetros me dé lecciones de moral. Si quieren lecciones de moral, yo se las doy. Me voy a una reunión de primera de cualquier diario español y le digo lo que tengo que decirles en la cara a los directores, a los subdirectores, a los directores adjuntos, a los pelotas adjuntos y a los pelotas subadjuntos. Hay un cierto debate en el mundo de la fotografía sobre cómo fotografiar el dolor. Si cuando hace una foto y compone bien la foto y tiene belleza como tal, ¿en qué medida eso está traicionando el propio papel de la fotografía? La fotografía, en de cuentas, es un objeto estético porque estás usando color, estás usando composición, volúmenes. ¿Qué medida compagina especialmente la denuncia de algo atroz de la forma más bella posible? ¿Es una forma de dignificar también el sufrimiento? Mira, yo he hecho fotografías, yo tengo la desgracia de que me levanto el primero y me acuesto el último en cualquier cobertura.
porque como tengo que hacer fotos, tengo que hacer radio, tengo que hacer escribir, Pues me ha ido todo el tiempo del mundo. Entonces, el secreto es en levantarte primero y acostarte el último. Cuando los demás comen, tú trabajas. Cuando los demás duermen, tú trabajas. Cuando los demás beben, tú trabajas. Y cuando los demás echan un polvo, a veces también se echa un polvo en la guerra, tú trabajas. Entonces, el problema de todo esto es que al final yo he trabajado, cuando voy a una cobertura, trabajo desde que me levanto hasta que me acuesto. A veces hago fotos muy buenas porque había buena luz, y a veces hago fotos muy buenas con mala luz. A veces tengo una situación calamitosa desde el punto de vista de la luz, que podía decir, joder, porque ha salido el día sol, podía haber salido una sombra, podía estar cubierto, que evidentemente cuando está cubierto hay mejor luz que cuando está cubierto, y tal y cual. Y yo he trabajado, tengo fotos que son importantes, con una luz horrorosa. Insisto, tengo la suerte de que Castro Prieto luego me las arregla en el laboratorio, cuando son para cosas, para muestrario en exposiciones, y tengo fotografías con muy buena luz que son una mierda. O sea que al final, en el fondo, hay que trabajar todo el tiempo. Yo sé de fotógrafos conocidos, no voy a nombrar, porque algunos de ellos son incluso muy amigos míos, que les gusta trabajar a determinadas horas del día, en determinados momentos, y que evidentemente están haciendo un trabajo más estético. Y a veces se puede justificar por el trabajo que haces. O sea, si yo voy a Camboya a hacer un trabajo, de hecho hice un trabajo en Camboya en el 2008 y me fui en el mes mejor de luz. ¿Para qué coño me voy a marchar el peor mes de luz? Entre otras cosas porque hace mucho más calor, me cae luz a cazos y me prefiero irme cuando está nubladillo que sale una luz cojonuda. Y evidentemente mis fotos eran mejores hacerlas en agosto que en enero, pero era un trabajo que lo podía haber hecho en enero, en febrero, en marzo, en abril, en mayo. Y decidí agosto, que además eran las vacaciones de mi familia y de paso aproveché para llevármelos, ¿no? Entonces, caso, yo creo que lo importante es, insisto, hacer las cosas con cierta honestidad o con honestidad. Si al final estás haciendo fotografías para mirarte el ombligo, si estás haciendo fotografías para ganar premios, si estás haciendo fotografías para mira, aquí está Olmo, yo a Olmo le tengo un gran cariño porque ha sido capaz de fotografiar desahucios en este puto país cuando los desahucios estaban prohibidos. Ha hecho fotografía de desahucio que sabía claramente que no lo iba a publicar ni Dios, porque resulta que los desahucios no los publica ni Dios, porque como publicas un desahucio te levanta el teléfono el tipo que te estaba financiando, no sé qué, esos plapoyés del periódico, las sartenes o la Policía del Dominical, y te mete una multa que te cagas. O sea, te jode, la multa es que te quita una subvención y te jode vivo. Entonces los desahucios no se han publicado. Yo recuerdo una vez en Pamplona que me llamó un fotógrafo que acaba de hacer un desahucio con muerte, llorando, diciéndome, he hecho una foto del copón y no se van a publicar. ¿Qué hago, Gervasio? Y me preguntaba, ¿mando la mierda al diario? Pero coño, no jodas, quedarte sin trabajo, tienes familia, no vas a encontrar un trabajo como este. Pues mira, guárdatelas y algún día las podrás publicar. No se me ocurre otra cosa. No le voy a decir que coja y manda la mierda a su jefe porque no tiene las agallas de publicar un desahucio. Esto pasa mucho y aquí hay personas, fotógrafos, que tienen la fuerza de ir a los sitios, de hacer una fotografía impresionante y que a veces se la tienen que comer. Pero es el trabajo, es la honestidad del fotógrafo o del periodista y es también la fuerza del testimonio que va a quedar ahí, aunque quede en tu negativo, va a quedar ahí. Y algún día alguien se preguntará por qué esta fotografía no se publicó en el 99 o en el 2014 si estamos en el 2024. ¿Para qué sirve el miedo? El miedo es el mejor antídoto contra la estupidez. O sea, yo nunca he trabajado con fotógrafos que a priori me han dicho que no tienen miedo. Si no tienes miedo te vas a la mierda. Primero, te vas lo más lejos posible. Yo no quiero ir con gente sin miedo. Quiero ir con gente que entienda que la vida es más importante que la muerte. Que la vida es lo más importante. Es que la gente en medio de la guerra lo que quiere es vivir. Joder, yo no he visto a nadie que quiera morir. Quiere vivir y quiere sobrevivir. Y de hecho, si mata es por sobrevivir. Cuando la gente mata en la guerra, en vez de morir, preferir matar que morir, es por pura supervivencia. Entonces, la supervivencia es lo más importante. Lo más inteligente en una guerra, lo más valiente en una guerra es dar marcha atrás. ¿Cuántas veces lo hemos hecho tú y yo? De ver una situación en la que estamos yendo en una carretera en los Balcanes, nosotros metidos en una mierda de coche que si nos tiran, nos disparan, nos joden vivos, y dar la marcha atrás. A veces lo hemos hecho, otras veces hemos hecho algo y luego hemos pensado, creo que lo hemos jodido o lo hemos cagado, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, lo importante es tener la suficiente destreza mental, la fuerza de voluntad para decir, por aquí no voy a marcharme. Y cuando te llame tu jefe y te pregunte por qué no tienes la historia y le digas, no, es que he dado marcha atrás, y te diga que eres un cobarde, lo mandas a la mierda, ¿no? ¿Entiendes? Entonces yo creo que hay que enseñar a los jóvenes a ser cuidadosos. A mí me llama mucha gente joven que iría a la guerra y siempre les digo que la guerra no es ninguna aventura. Es el mayor fracaso de una sociedad y que es muy importante que si quieren ir a una guerra vayan por razones de peso, no para ganar putos premios ni para
ni para ligar después en una barra de un bar contando películas. Hay que ir por razones de peso. Esas razones de peso una vez tiene que no sé, buscar en su propia conciencia y decidir qué quiere hacer con su vida, ¿no? Pero el miedo es muy importante. Antes de dar paso al público, que igual tienen preguntas, me gustaría ahondar en dos de tus líneas de trabajo fundamentales. Una es vidas minadas y otra es desaparecidos. Esto es una historia, bueno, hemos hablado alguna vez sobre ello, ¿no? Muchos fotógrafos llegan a un escenario, hacen las fotos, se van y esa historia termina y pasa página. En tu caso has elegido acompañar las vidas precisamente minadas de una serie de personas y ver cómo a lo largo del tiempo su vida ha quedado marcada por este acontecimiento y que su vida ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Llevas ya, si no recuerdo mal, 3 series y creo que además has conseguido o has persuadido a la gente de DKV que te acompañe en esta iniciativa mientras te quede todavía capacidad para disparar fotografías y acompañarlos hasta que prácticamente se mueran contigo. Me gustaría saber en qué medida esta Proyecto Vidas Minadas es una especie de apuesta por lo que viene después de la guerra, cuando desaparecen los testigos, cuando desaparecen los fotógrafos y cuando la vida de los que han sido marcados por la guerra se queda apartada del interés de los medios. Mira, cuando yo estaba en septiembre del año 95, yo acababa de presentar el Cerco de Sarajevo, unos meses antes, estaba, digamos, triunfando, ¿no? Era un trabajo que estaba recorriendo la geografía española con bastante impacto, iba a ir a la UNESCO a París y había mucho interés por mi trabajo en Sarajevo. Pero yo estaba pasando una situación personal muy, digamos, vinculada al periodismo muy crítica. Estaba harto del bambán, estaba harto del disparo. Yo, a pesar de que iba a todas partes porque quería, en el fondo llegué a la conclusión de que era mentira. Yo no iba a los sitios porque yo quería, yo iba a los sitios porque me llevaba la ola mediática. O sea, yo no iba a Centroamérica, iba a Centroamérica no porque yo quería, que verdaderamente quería, sino porque en ese momento las portadas de los diarios más importantes de Estados Unidos eran Centroamérica. A los Balcanes pasó lo mismo, en Ruanda nos pasó un poco lo mismo, quizás no al principio, pero después sí, ¿no? Coberturas muy jodidas, Somalia cuando se fueron los americanos, que estuvimos allí, en Sudán cuando hicimos nuestras historias en Sudán, todo esto lo hicimos arrastrados por la ola mediática. Nos guste o no nos guste, es lo que ocurrió. En cambio yo quería hacer otras cosas y conseguí que una revista del corazón, imagínate tú, estamos hablando del año 95, los diarios españoles que se autodefinen como de referencia, porque esto es lo más cojonudo. O sea, luego te encuentras diario, es que somos un diario de referencia, es una mierda de referencia. ¿Entiendes? O sea, me encuentro este tipo de comentarios obscenos, que nosotros somos la referencia, que nosotros nos esperan en la rueda de prensa hasta que llegamos nosotros. Esto lo dicen periodistas de diferentes medios de comunicación a niveles nacionales, a niveles europeos, pasa en muchos países del mundo. Y luego, sí, ¿me puedes enseñar el resultado? A ver si yo me aclaro con este resultado. Bueno, entonces yo estaba en una situación, digamos, compleja y de repente una revista del corazón, fue la que me catapultó. O sea, fue la primera revista que me dijo, el dueño de la revista me hizo la propuesta de ir al país que yo quisiera del mundo a hacer una historia sobre un mutilado por una mina. Un mutilado, él quería que fuera un niño, yo luego elegí un adolescente, y me pagaron muy bien y me adelantaron dinero. La palabra adelanto en mi vocabulario no existía hasta el año 95, y yo tenía entonces 36 años. Y estaba trabajando con los principales diarios españoles, pero la palabra adelanto no existía. Porque el señor que dirigía la sección de fotografía de tal diario o tal otro, su único interés era si el Real Madrid, porque en un caso era el Real Madrid, en otro caso era el Atlético de Madrid, ganaba o no ganaba ese puto fin de semana el partido de turno. Lo único que le interesaba, lo demás le daba igual, ¿entiendes? Entonces me encontré con una sorpresa mayúscula cuando una revista del corazón, muy conocida, que no voy a nombrar, y que mi primera expresión cuando me dijeron que querían trabajar conmigo fue: ¿qué hace una mierda de revista como la vuestra pidiéndole a un fotógrafo como yo y a un periodista como yo que haga una historia sobre esto? Esas fueron mis primeras palabras, que lo lógico hubiera sido que me hubieran colgado el teléfono para siempre, ¿no? Pero no, me llamó el dueño, me riñó por llamar revista de mierda a su revista de mierda, que era, lo reconocía, que era una revista de mierda también, y me permitió hacer un reportaje fantástico en Angola, que esa revista de mierda lo publicó en 4 números y que llegó a 3 millones de personas, que no había manera de llegar de otra forma, porque lo único que hacían estas 3 millones de personas era comprar esa revista de mierda. Y en medio de la mierda que hacía esa revista, aparecía 4 semanas, 4 páginas mías sobre una historia de un niño que se llamaba Adelino Chimoco y que tenía 15 años y había perdido la pierna con 9 años, y a su padre también había perdido la vida por culpa de una mina, ¿no? Entonces, a partir de ese momento me di cuenta de que tenía una historia que nadie había hecho, porque todo el mundo había hecho minas,
mutilados por minas. Salgado, Nashville, los mejores fotógrafos del mundo. Yo mismo había hecho algún trabajo sobre minas, pero yo busqué la historia de hacer seguimiento de historias personalizadas. Y creé un precedente, creo que creé un precedente, lo digo muy humildemente, de lo que más me siento orgulloso de mi profesión, no tanto los premios que me han podido dar, sino que gente joven me diga, Vidas Minadas es una referencia para mí. Yo quiero ser como tú, que es un proyecto que sigo trabajando, y que en el 2022, noviembre, ustedes van a ver 25 años Vidas Minadas. Y es posible que aquí. Es posible que incluso que aquí. Porque hoy he tenido una reunión esta mañana y hemos estado charlando sobre el tema. Ya me he reservado para el 2022. Entonces, 25 años siguiendo a los mismos personajes tiene, no sé si mérito, pero tiene una fuerza que en España es muy raro que se haga. Se hace en el periodismo anglosajón, pocas veces, pero se hace, ¿no? Y yo he conseguido pues establecer una relación con los protagonistas que a mí me han dado mucha paz interna. He visto a niños a punto de morir o a jóvenes a punto de morir o en situaciones calamitosas cuyas vidas han mejorado. Y gracias a que han mejorado sus vidas, también he mejorado yo. Y gracias a que ellos me han dado historias de vida, mi vida ha mejorado. Y gracias a que los he visto sonreír después de verlos sufrir, pues yo he sonreído. Y esto es como decir, en vez de ir al psicólogo y al psiquiatra y pagarles, ¿cuánto vale la sesión? ¿70? Depende del psiquiatra. Bueno, 70 a 100 euros la hora, pues voy a un sitio a hacer un trabajo y encima me pagan a mí. Es como ir al psicólogo, pero en vez de pagar, te pagan. ¿Esta podría ser un poco la gasolina que alimenta tu conciencia? Bueno, esto es la forma de conseguir llegar a los 60 años que voy a cumplir en agosto. Tú ya los has cumplido, lo siento, ¿no? Siento. Mejor cumplirlos. No, yo llevo ya un año diciendo que tengo 60 años, porque así cumpliré 62 veces, 2 años seguidos. Esto es un poco conseguir llegar a los 60 años con planes que no pienso en la jubilación, no pienso en estos periodistas o fotógrafos que están pensando en la jubilación para luego hacerse pajas mentales en el bar de su casa o de frente de su casa, y tengo un montón de planes que quiero llevar a cabo en los próximos 40 años de mi vida. O sea, que será la gasolina. Pero siempre que hago entrevistas, la última pregunta, la habrás leído una vez, es la misma siempre. Y esta no te la he hecho nunca directamente, pero me gustaría que fueras lo más sincero posible. ¿Quién es Gervasio Sánchez? Bueno, yo creo que mi suerte fue mi suerte fue no tener infancia. Yo no tuve infancia. Yo con 8 años hacía cosas de adulto, con 11 años ayudaba a mi abuelo, que era cartero en un pueblo de Tarragona. Le ayudaba a registrar reembolsos. Con 13 años tuve que dejar de estudiar un año para poder trabajar. Y de los 15 años trabajé de camarero para pagarme los estudios universitarios. El hecho de no tener infancia, que es tremendamente duro para alguien europeo. Cuando me encuentro a chavales, el otro día me encontré un chaval en Honduras, en un pueblo de Honduras, que con 14 años estaba trabajando, y le dije, joder, tío, vas a llegar lejos, porque yo también he trabajado con 14 años y he llegado muy lejos, ¿no? Entonces, el hecho de no tener infancia, que fue tremendo en mis primeros años de vida, me dio la fortaleza mental, la personalidad, el creer que el esfuerzo es la única manera de llegar a un objetivo, la responsabilidad, para haber hecho de mi vida pues una forma de mi trabajo una forma de vida. Creo que esa es la clave. Si yo hubiera tenido una infancia normal y corriente, insisto, sería una persona distinta. No creo que fuera mucho mejor de lo que soy, ni mucho menos, con cualidades que creo que se han resaltado gracias a lo que he visto en lugares muy oscuros del mundo. Y por otra parte, he conseguido que no me pasara nada en 35 años, 36 años, 37 años trabajando en zona de conflicto. Mis mejores amigos, o varios de mis mejores amigos, están muertos ejerciendo el periodismo. Varios de mis mejores amigos han tenido que abandonar este oficio por culpa del estrés postraumático. Algunos han sido heridos gravísimamente y otros han dejado este oficio o se han dedicado a otra cosa en la fotografía porque no podían aguantar más. Yo estoy vivo, lo puedo contar, nunca jamás he sufrido una herida en la guerra, ha pasado muchas cosas, pero nunca me han herido. Y estoy seguro que sí. Y de hecho, incluso cuando me dan un premio o expongo, siempre pienso que si alguna de las personas que murieron estuviesen vivas, posiblemente los premios se lo hubieran dado a ellos, sino a mí, ¿no? Entonces, creo que ese es un poco el verdadero Gervasio. Y luego, soy muy sincero, muy claro, transparente. A mí nadie me puede acusar. A veces soy un poco
tú lo dijiste en su momento en un documental que hizo Televisión Española, abrasivo, ¿no? Puede ser incluso una persona demoledora, pero a mí no se me ve con doble sentido. Yo digo las cosas en la cara, sin contemplaciones, guste o no guste. Y si tú me pides porque además recuerdo que cuando yo tenía 30 años, un gran fotógrafo, después de visionarme mi trabajo, me dijo: Gervasio, te digo lo que pienso, me busco una excusa. Yo le dije: di lo que piensas, y me metí un meneo importantísimo. Pero gracias a ese meneo yo empecé a cambiar mi visión del mundo, y yo creo que esto es importante. Cuando alguien te viene a pedir consejo, te empieza a decir algo, suelo ser bastante claro y digo las cosas que pienso. Y si alguien me dice: oye, ¿qué te parece lo que estoy haciendo?, pues le digo lo que pienso. Y creo que la gente que le he ayudado, pues con el paso de los años me lo ha agradecido. Seguramente le pasaría como a mí, que cuando este fotógrafo me puso a caldo, me fui a mi habitación, me puse a llorar y le dije al espejo: eres un hijo de puta. No digo el nombre porque no quiero dar a conocer el nombre de la persona, porque me sentí muy maltratado, ¿no? Pero en realidad me estaba haciendo un favor. Bien, buena respuesta. Bueno, ahora te hago yo una pregunta. Déjame que te haga una pregunta. Bueno, vale. No. Tenemos una hora todavía, o 2 horas por lo menos, para hablar. Yo te voy a hacer una pregunta, Alfonso. Tú empezaste en el diario El País, durante muchos años estuviste al frente estabas trabajando en lo que era temas de nuestra época, que fue lo mejor que hizo El País en su historia. Fue un buen suplemento, sí. El gran suplemento de los jueves, cada jueves. Yo tengo todavía guardado esos suplementos, magnífico. Luego llegó un gran periodista que fue un mal director y se lo cargó, ¿no? Y a partir del año 92 pasaste a la sección internacional. Tu primera cobertura fue gracias a que estabas en agosto y todo el mundo estaba de vacaciones y había que ir a Bosnia, y llegaste a Bosnia acojonado, perdido, y empezaste a escribir, pues, de una manera memorable y recitar la guerra con un cuadernillo distinto. Todavía recuerdo aquel día que la sección del diario El País, que qué pena que no te lo hayan reconocido y te hayan tratado, pues creo que no muy justamente, te han tratado bastante injustamente. Creo que en tu momento tiene que haber sido bastante mejor contigo. Llegaste a un momento que incluso un domingo llegaste a publicar 3 grandes artículos en 3 secciones distintas, ¿no? Abriendo las páginas del domingo en Sociedad y Cultura, que eso era algo bastante imposible, teniendo en cuenta además las condiciones en las que trabajamos en Sarajevo, ¿no? Después estuviste trabajando 5 años en 4 años y medio en África, haciendo una cobertura memorable. Os lo digo, vale la pena leer este libro, lo mejor que se ha escrito sobre África, por mucho que aparezcan nuevos libros, que hay algunos que están muy bien, es el mejor. Y después te fuiste a Estados Unidos como corresponsal a Nueva York para ABC, te contrató ABC en la delegación de Naciones Unidas en Nueva York, en Sociedad y en Cultura. ¿Te arrepientes de algo? ¿Te arrepientes de quizás en el año 98 haber tomado el camino de Estados Unidos, que fue muy importante para ti en todos los sentidos, pero que quizás dejaste al lado algo que te apasionaba, que era África? Bueno, la verdad me costó mucho aquella decisión. Saltar del País a ABC fue un salto mortal importante. Lo pensé mucho. Intenté persuadir al director del País entonces. Yo tengo guardada la última carta que Alfonso le mandó a su director, dándole las condiciones por las que se quedaba. Eran de risa. Costaba bastante menos que lo que se gastaban algunos en el minibar de los hoteles. Como Alfonso es astemio, no gastaba nada, ni agua siquiera, ¿no? ¿Entiendes? Y en cambio el director, que insisto, era un buen periodista y fue un mal director, fue incapaz, le faltó el olfato que tenía como periodista de entender que se estaba dejando llevar a su mejor periodista. Eso fue lo que le jodió, que se lo llevase a ABC, pero no dio un paso hacia adelante, y gracias al maltrato de algunos otros compañeros que luego por suerte se han estrellado en el periodismo, ¿no? Pues bueno, esto ocurrió. Voy a responder a tu pregunta. Más adelante daremos nombres. Vale. La verdad es que nunca me he arrepentido de esa decisión. Me costó mucho, no tanto por el cambio del País por ABC, sino por dejar África por Nueva York. Sin embargo, me persuadieron varias razones. Primero, que no conseguí lo que le pedí al director del País para quedarme, que era dedicarme a África, por encima de todo, desde deportes a cultura, a sociedad. Me dijeron que un periódico como El País no podía ser como el New York Times o Le Monde y tener una sola persona dedicada a África. Entonces, claro, no había mucho que discutir, ¿no? Y también porque mucha gente... Luego hay 6 personas dedicadas a Estados Unidos sin salir de la oficina. Pero bueno, es un país importante. Sí, muy importante.
Bueno, y por otra parte también varios amigos me persuadieron diciendo, a fin de cuentas, en Nueva York, en Naciones Unidas, en Chicago, en Washington, en el Fondo Monetario Internacional, en muchos sitios se toman decisiones que afectan a África de forma radical y gracias a estar en Nueva York vas a poder contar historias de África, de decisiones políticas, económicas que se toman allí y que afectan al continente. Y eso fue también una gran oportunidad. ¿Y lo conseguiste? Bueno, conseguí bastantes cosas. La verdad que la experiencia de Nueva York, y aparte como persona me cambió. La verdad es que voy a aprovechar para hacer un pequeño homenaje a mi madre que sufría cada vez que te acompañaba por esos lugares. Me acompañaba yo a ti también, ¿eh? Nos acompañábamos mutuamente y dormíamos juntos, pero sin hacer el amor. La verdad es que cuando ella decía, ¿por qué vas tú? Y rezaba mucho, cuando por fin me mandaron a Nueva York, dice, por fin, te vas a un lugar tranquilo. Y estando allí hubo el atentado en las Torres Gemelas y dijo a mi madre, parece que la guerra te sigue los pasos. Enfrente de tu casa, además. Enfrente, bastante cerca. Bueno, yo creo que me gustaría aprovechar que está Gervasio aquí y que siempre han querido hacerle preguntas, pero bueno, a fin de cuentas aquí. El motivo es esta exposición que les recomiendo una vez más. Hay una pregunta. Yo quería haceros una pregunta sobre un tema que me preocupa siempre mucho sobre esto. Sois excesivamente modestos y también habéis hablado de vosotros como protagonistas también de la zona de conflicto. Y resulta que ahora los periodistas estáis en el ojo del huracán. Y está muy de moda lo de matar al mensajero. Entonces yo quería unir esto a palabras que se han dicho antes, políticos, hipocresía, etcétera, y que nos comentarais ambos algo de esto. Mira, yo nunca le he dado importancia al hecho. Matar al mensajero ha sido una práctica habitual desde los tiempos inmemoriales del periodismo, ¿eh? Yo cuando llegué la primera vez a El Salvador, en 1984, o sea, hace 35 años, lo primero que me enseñaron, me acuerdo que perfectamente llegué, era un puto crío, tenía 23 o 24 años tenía, llegué a El Salvador y un periodista del Camino Real, el Hotel Camino Real, todos los periodistas habían fortificado en el Camino Real, en el piso 2, porque las amenazas de los escuadrones de la muerte eran tremendas. Habían violado a monjas, habían matado a periodistas holandeses, habían matado al arzobispo Romero, o sea, habían hecho de todo. Y un periodista me dio una lista. Me léete bien esta lista. Son los periodistas amenazados de muerte. Evita entrar en esta lista. Si entras en esta lista tienes dos posibilidades. Una, te quedas y te matan. Dos, te vas para siempre. Y empecé a mirar los nombres y era el New York Times, Washington Post, Time. Entonces no existía la CNN todavía. NBC, EBC. Y dije, hostia, los periodistas más amenazados eran los periodistas americanos. En el año 83 hubo un periodista de AP, la Associated Press, secuestrado en Líbano, que estuvo 4 años secuestrado. Secuestros ha habido siempre, asesinatos de periodistas ha habido siempre. En todos los conflictos que yo conozco, desde los tiempos inmemoriales, matar al mensajero era una práctica habitual. Es verdad que en los últimos años puede dar la sensación de que el número se ha multiplicado. Pero claro, yo estoy mirando ahora la cantidad de medios de comunicación que hay en la actualidad. O sea, tú te vas en Irak, que es un conflicto que yo he cubierto bastante bien y me puedo incluso sentir orgulloso de que junto a Javier Espinosa del diario El Mundo hemos sido los periodistas que más tiempo hemos pasado allí. Ha habido 200 periodistas muertos. La inmensa mayoría, 94%, son locales, iraquíes. Y evidentemente el número de medios que había en Irak era 30 o 40 veces más el que había en Centroamérica, que era un momento álgido y un momento importante de las coberturas periodísticas, porque los medios locales se han multiplicado de una manera impresionante, ¿no? Yo la primera vez que llegué a Afganistán, en el año 96, los talibanes estaban bombardeando, y la segunda vez los talibanes estaban en el poder. Solamente había un periodista de France Press que tenía permiso para estar en Afganistán. Los medios locales no existían. Ahora te vas a una conferencia de prensa en Afganistán, en Kabul, y te encuentras 200 medios distintos. Por lo cual, el número de periodistas potencialmente descubierto y que pueda sufrir un atentado se multiplica, ¿no? Siempre ha pasado lo mismo. Los secuestros vienen de los 80. Ha habido secuestros tremendos. 6 amigos míos españoles secuestrados en Siria, brutal. 3 de ellos 6 meses, otros 3, 10 meses. Algunos de ellos han salido muy golpeados. No, todos han salido golpeadísimos. Y luego otros cuantos amigos muertos, porque por suerte los españoles han salido vivos. Hay otros anglosajones que los han liquidado, ¿no? Entonces yo creo que en el fondo, yo acabo de venir de Honduras, el día antes de venirme de Honduras, a un periodista hondureño se lo cargaron. Tipo que había rechazado la protección, las medidas cautelares que tenía derecho, porque la Comisión de Derechos Humanos de la OEA había decretado unas medidas cautelares, había rechazado que la policía le protegiera porque no se fiaba de los policías, y porque tenía que pagarle la comida a los policías que le protegían. Y no tenía dinero para pagarlo. Y se lo cargaron directamente. Se lo cargaron.
Luego he visto una fotografía de los dos supuestos asesinos, que eran dos niños jovencísimos, y los han pillado como, les han cargado el muerto porque han querido, ¿no? Entonces siempre pasa lo mismo en los conflictos. Bueno, creo que cuando el periodista se pone él en el foco, está perdiendo precisamente su razón de ser. Estás allí para contar historias, no tu propia historia. Hay periodistas, sobre todo mediáticos de televisión, que les gusta estar en primer término porque dice que el productor le exige que esté en primer plano contando un poco sus propias peripecias. No creo que es desenfocar la historia. Habla Gervasio de los periodistas locales. En los informes que hacemos en Reporteros Sin Fronteras, la inmensa mayoría de los muertos en conflicto son periodistas locales que en circunstancias muy duras tienen que informar porque ellos no pueden irse, ellos están contando la historia de su país y son las primeras víctimas. Y lo que está ocurriendo ahora, quizás un poco por influencia quizás de Trump, es que se ha perdido vergüenza a algún tipo de actitudes como convertir precisamente al periodista en enemigo del pueblo. Y es una fórmula que además se está cuajando en muchos sitios y han convertido al periodista en alguien a batir, en alguien que tiene un mensaje complejo, que está contando la historia y no nos interesa porque, a fin de cuentas, queremos ideas simples para problemas complejos y queremos ideas políticas, además, que tratan de persuadir de forma más eficaz al mayor número de personas para que voten esas soluciones completamente fantasiosas, ¿no? Y periodistas que tratan de explicar las cosas, que tratan de investigar la corrupción, que quieren seguir siendo contrapoder, son eliminados o son hechos desaparecer. Mira, yo el jueves me iba al aeropuerto de Tegucigalpa para coger el vuelo a San Salvador y coger la conexión a Madrid, y os grabé, ¿no? Iba con el coche del Centro Cultural de España, que me estaba llevando al aeropuerto, y un periodista que acaban de meterle 10 años y medio de cárcel por injurias, algo que tenía que haber caído un año y medio, le han metido 10 años, en busca de captura, y estaba radiando clandestinamente, en la clandestinidad, en su programa de radio, unas denuncias contra el presidente de Honduras impresionantes. De hecho, lo grabé porque dije, esto es increíble, ¿no? Conseguí los teléfonos del periodista y tal y cual. O sea, un periodista que se acaba. Aquí nos encontramos a veces que hay algunos incidentes con periodistas que te dicen, no, es que me golpearon aquí, me golpearon allá. Evidentemente, o sea, un periodista lo golpean, lo putean, se está haciendo una conexión en directo en una televisión, le están jodiendo por un lado, por otro, le están metiendo banderas, sean de un lado, sean de otro, o le están jodiendo, le están empujando. Eso es absolutamente denunciable, lamentable y condenable. Pero claro, un periodista que está condenado a 10 años y medio de cárcel, que lo están en busca y captura y que tiene las agallas, pues si lo pillan ya veremos qué va a pasar, ¿no? De emitir esto, pues para mí es de un acto de una valentía y de una fortaleza impresionante, ¿no? O periodistas que yo he conocido en mi vida que luego los han matado y sabían que iban a morir, Y siguen allí. Y siguen trabajando en zonas de alto conflicto, locales, con nombres difíciles de pronunciar y fáciles de olvidar. ¿Alguna pregunta más por ahí? Una pregunta para los dos. Antes, Gervasio, decías que muchas veces has tenido que cubrir determinadas cosas porque era lo que publicaban las portadas de los diarios internacionales. Entonces, yo os quería preguntar si os ha quedado alguna espinita clavada, algún hecho o alguna historia que no pudisteis contar en su momento y que os hubiera gustado estar allí y no fuisteis. Mira, mi mayor queja histórica será no haber podido acompañar a Alfonso en abril del 94 a Ruanda y haberme perdido las elecciones que ganó Mandela en Sudáfrica. Y estas dos cosas ocurrieron, pues estaba en mi agenda, porque un sinvergüenza de un diario de este país, que se había comprometido conmigo a publicarme un libro sobre el cerco de Sarajevo, después de 8 meses de ignorarme, porque pasó de el amor a ignorarme, me dejó tirado. Tenía yo una exposición aquí prevista en el Círculo de Bellas Artes para enero del 95, y me tuve que ponerme a buscar como un loco alguien que me publicara mi libro en un tiempo en el que yo no tenía nombre. Hoy ya sería facilísimo, cojo 3 llamadas telefónicas y tengo solucionado el problema, pero en aquel tiempo era complicado. Evidentemente a esta persona nunca se lo voy a perdonar porque me jodió 2 historias interesantes. Una, el inicio del genocidio en Ruanda, que es una de las historias más brutales ocurridas en el siglo XX en nuestro país, junto con el genocidio de los armenios, el genocidio de los judíos y otras minorías en los campos de concentración, y el genocidio de los Gemelos Rojos. Es el genocidio más brutal que ha ocurrido en el siglo XX, ¿no? Y no pude ir, porque no hubiera ido con Alfonso en aquel tiempo, íbamos a todas partes juntos, pues por culpa de que un personaje de un diario, pues con mucho poder, mucha labia, y muy pelota, impidió que me dio una mala noticia, ¿no? Me tuve que eso nunca lo perdonaré. Las demás cosas, bueno,
Por ejemplo, recuerdo que Ramón Lobo me pidió que la acompañase a Chechenia en enero del año 95, pero yo estaba a punto de presentar el 10 de enero mi exposición del Cerco de Sarajevo. Le dije, mira, no puedo ir porque voy a presentar mi exposición. Me hubiera gustado hacer ese viaje porque fue la Chechenia en la que se podía trabajar todavía. Después ya se convirtió todo aquello en un desastre tremendo, con muchas dificultades. Y después, las primaveras árabes, yo no las he cubierto porque estaba trabajando en Afganistán, en un proyecto, Mujeres de Afganistán, con una grandísima periodista, Mónica Bernabé, también por cierto del diario El Mundo, que estaba en la única corresponsal permanente en Afganistán, y que estábamos haciendo un trabajo sobre documentar matrimonios forzosos de mujeres y de niñas en Afganistán. Y yo preferí dedicarme a hacer ese trabajo, que lo presenté en el 2014, porque fue un trabajo de 5 años, antes que dedicarme a pegar saltos de un lado para otro. Yo creo que los libros son una especie de solución para este tipo de cosas, porque a veces, bueno, sobre todo antes no había internet, te peleabas por el espacio constantemente. Yo mandaba a decir historias largas pensando que igual le gustaban tanto al redactor jefe que dedicaba más espacio, eso no ocurría casi nunca, ¿no? O historias directamente que no aparecían, historias, por ejemplo, sobre el teatro. A mí me gusta mucho el teatro y a veces pensaba que podía servir para explicar otras facetas, por ejemplo, de la Ruanda posgenocidio o de Mozambique. Entonces, historias que mandaba el periódico a cultura de otros aspectos de la vida en África, que a mi ver daban otra visión del continente, que no machacaba sobre el estereotipo de que es un continente condenado, y después no aparecían en el periódico. Pues la forma de salvarlas fue, cuando publiqué el libro, pues recuperar las crónicas en su integridad y publicar esas historias de teatro que nunca vieron la luz en el periódico. Yo quería comentar una cosa, ¿no? En los periódicos siempre hay espacio. Es mentira que no hay espacio. Alguien decide que... O sea, el espacio lo dedican a otro tipo de historias. O sea, el espacio siempre existe en los periódicos. Porque una historia del día es una historia del día, pero un reportaje lo puedes publicar hoy, mañana y pasado. Lo puedes publicar en 2 páginas o en 3 páginas. Da igual que lo publique el de la competencia antes o después, porque si tu historia es única y se acabó, ¿no? El problema es que el espacio se dedica para otras cosas. El espacio se dedica para otras cosas. Vamos a poner un ejemplo. O sea, de repente, yo les pongo un ejemplo. Busquen ustedes todas las entrevistas que se han hecho en España a un tal expresidente Santos, cuando era presidente de Colombia y hoy que ya no es presidente de Colombia. Ahí está la pastilla a las 9. Voy a apagar el teléfono mío, luego me tomo la pastilla porque no sé que se me olvide y luego se me va la memoria. La pastilla ¿Son algunas averías ahí? Hostia, no la tengo en el hotel. Parece Viagra, pero no es Viagra, es para el colesterol. Para la memoria. Entonces, cojan ustedes las entrevistas. Juan Manuel Santos, perdón, Premio Nobel de la Paz. O sea, creo que el Premio Nobel de la Paz injustos ha habido muchos, pero entre estos, el suyo, ¿no? Hay un periódico, que no voy a nombrar, pero que acaba de publicar recientemente otra entrevista de 3 páginas y jamás el periodista que le ha hecho la entrevista ya no es el director, pero fue su director. No le ha hecho jamás la pregunta clave, la pregunta número 1 que hay que hacerle a Juan Manuel Santos. ¿Cuál ha sido su comportamiento? ¿Cuál ha sido su responsabilidad en los falsos positivos? En Colombia, entre el año 2008 y el 2010-11, estando Santos ministro de Defensa de Uribe, hubo 3.000 casos de falsos positivos, 3.000 casos de personas ejecutadas, hechas pasar por guerrilleros. Eran civiles, pero el ejército mataba civiles y los hacía pasar por guerrilleros. Y el ministro de Defensa era Santos y el presidente de la República era Uribe. Jamás este periodista, ni otros periodistas parecidos, le han hecho esta pregunta. Y le han hecho entrevistas de 4 y 6 páginas, porque hubo una época en que este periódico hacía lo siguiente. Llamaba a Brasil, le decía al presidente de Brasil y a su equipo, vamos a montar un tenderete en Madrid, pagáis tanta pasta y os hacemos allí un vis a vis, ¿no? O algo parecido, ¿no? Lo hicieron con Colombia, lo hicieron con otros países. Y claro, las entrevistas eran entrevistas pactadas, 4 páginas, 5 páginas un domingo. Fíjate tú todavía para hacer un reportaje de 5 páginas de puta madre, pero preferían dedicarle 5 páginas al presidente de turno, al que le hacían siempre una entrevista de lavado, o sea, un lavado de cara, totalmente. Jamás, busquen ustedes. El otro día me voy a leer 2 páginas, porque digo, no va a ser que lo diga el lunes y resulte que alguien me dice, pues el otro día, el domingo, sí que le preguntó. Y yo, nunca, jamás. Una pregunta tan clave, 3.000 asesinatos políticos de personas civiles en un país como Colombia, en el que está implicado el Estado, y el ministro de Defensa, que luego fue presidente de la República y que ha sido ganado el Premio Nobel de la Paz, nadie le pregunta esto. ¿Qué coño es esto? Una pregunta más por allí, y con esto creo que podemos cerrar. Sí, ya cerramos, qué pena. Yo, en
2 o 3 minutos. Aquí le dan Calaf lo hizo muy claramente. Cuando empezó ella, Rosa María Calaf, eran 3 minutos. Ahora son 50 segundos, 40 o una cola. ¿Sabes lo que es una cola de telediario? Esas cosas de mierda que ponen de 10 segundos. ¡Bum, bum! Que sale todo por ahí. ¿Está todavía más arrinconado por vosotros? A ver, yo creo que quien lo explicó muy bien es el Arturo Pérez Reverte. Arturo Pérez Reverte decidió irse del periodismo porque en la guerra del Golfo del 91, y eso es verdad que pasó, tenía que hacer tantos directos, o sea, lo importante no era que hicieras periodismo, sino que hicieras putos directos, que estuvieras 6 veces al día en directo, que no podía ir a trabajar, porque si salía del lugar donde hacía el directo, no podía trabajar, con lo cual estabas todo el día haciendo directos sin buscar información. Y llegó un momento en que él, que estaba acostumbrado a irse por aquí, porque en los años 70, años 80, tú te ibas a una cobertura y podías pasar 3 días o 4 días sin dar señales de vida y nadie te pedía explicaciones. Luego llegabas con tu historia, la montabas y en el telediario te daban 3 minutos brutales que incendiabas el telediario, que además encima tenía 10 veces más audiencia que ahora, porque como solamente viene la tele, pues tenía que haber otro Dios, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, estas cosas han desaparecido. Es que los editores en general, como los directores de los medios, lo que quieren ver al día siguiente en su periódico en la portada es lo mismo que ha dado la competencia. Es acojonante. Yo he visto directores que dicen, ¡ay! Acertamos, hemos dado las mismas fotos que El Mundo, hemos dado las mismas fotos que ABC, hemos dado las mismas fotos que el País, hemos dado las mismas fotos que La Vanguardia. Tú dices, pero coño, ¿qué es esto? Se debería que haber dado una historia personal, una historia tuya personal, ¿entiendes? O que de repente estés en una zona de cobertura y te manden los teletipos para que hagas en la zona de cobertura lo mismo que pudieras haber hecho en Madrid. Para eso no salgo de Madrid, me voy a una zona de conflicto. Yo he tenido compañeros, porque yo he trabajado mucho con compañeros y he acompañado a compañeros que llorando me decían, no puedo ir contigo porque me han obligado a hacer la noticia del día desde aquí. Y estábamos en Kosovo, estábamos en Bagdad, estábamos en Kabul. ¿Cómo es posible que me pidas esto? Hazlo tú en Madrid y yo te haré un buen reportaje. Y luego le das la noticia del día, la historia del día, la das en una página sobre informativa y en la otra me das un reportaje, que para eso estoy aquí, ¿no? Entonces, en las televisiones eso se multiplica, es inversamente proporcional. Las televisiones cada vez han ido más en ese dudo. Pero también es verdad que las televisiones anglosajonas no pasan. O sea, la BBC no va a hacer eso. Y algunas televisiones americanas tampoco. Van a hacer una calidad informativa. Luego tendrán un tipo que hace los directos, pero habrá alguien que hace el trabajo de fondo para que la gente entienda muy bien lo que está pasando. Bueno, en España la verdad es que como medio es fantástico, pero es verdad que el uso que se le da es bastante lamentable. En televisión española pues está en portada, que a veces está más escondida en la programación para que la gente no la vea, ¿no? Y después también la presencia de redes sociales e internet en ese sentido ha sido perjudicial porque también tiene a los reporteros conectándose constantemente para hacer tweets, para no hacer periodismo, para tratar de estar en antena y provocando pues más clics constantemente. Yo le he dicho a unos amigos míos, disculpa, ¿cómo se te ocurre dar esta idea por Twitter? Esta idea la tienes que guardar, macho, para tu crónica de mañana, que salga en portada. O sea, te dicen, ven algo y quieren contarlo tan rápidamente que lo dan en Twitter y luego vas tú, que eres más listo, y se la copias. O a lo ¿no? mejor es falso. Bueno, a lo mejor es falso también. La última pregunta. Sí, una pregunta breve. Para la raza humana, escuchándolos, ¿qué es más trágico? Usted es colombiano, ¿no? La acción de la guerra, sí. ¿De qué parte? Bogotá. ¿La acción de la guerra o la omisión de los que están en paz? ¿Qué es más trágico? A ver, yo estaba en Bucaramanga cuando se firmó la paz en La Habana y estaba haciendo un curso en la universidad y había un despelote de cuidado porque había mucha gente, era una universidad privada y mucha gente pues muy cercana olisqueando a Uribe, que estaba encabronado con lo que estaba pasando en La Habana. Entonces yo le dije claramente a los alumnos, porque la gente me decía, pero es que Timochenko puede ser presidente de este país, puede ser diputado. Yo le decía, el Timochenko del Salvador de los años 90, el jefe de la guerrilla salvadoreña en el año 92 que firmó la paz, es hoy el presidente de El Salvador, todavía lo es, Leonel Sánchez, antiguo Leonel Sánchez, se llama Sánchez Cerén, es el actual. 20 años después, un señor que fue guerrillero y además muy duro, hoy es el presidente y no pasa nada, ni el país ha jodido ni nada, porque estos guerrilleros, con el paso del tiempo, cuando llegan al poder, se les olvida toda su bazofia guerrillera o revolucionaria y acaban metiéndose en el poder como le ha pasado a Lula. Yo conocí a Lula en el año 89 cuando Lula era un tío de izquierda, del PT, y mírate cómo ha acabado Lula, y el que le sustituyó a Lula y que echó a Lula ha acabado igualmente en la cárcel. O sea, realmente no hay que asustarse de la paz. Yo siempre les digo a la gente que ve una paz, la paz siempre es imperfecta, siempre es imperfecta. No hay una paz
que sea aceptada por todo el mundo. En Colombia la paz es imperfecta. Lo que es perfecto es la puta guerra. Entonces, es preferible poner fin a la guerra, no con cualquier paz, paz de los cementerios, la paz de los Balcanes, que fue una paz en la que, menos mal que al final luego se consiguió detener a los máximos responsables, y la semana pasada le metieron por fin al señor Karachi cadena perpetua. O sea, el tribunal le ha subido la pena de 40 años a cadena perpetua, que es lo que se merece, pudrirse para siempre en la cárcel, ¿no? Entonces, creo que hay que batallar porque, evidentemente, hay que contar la guerra y hay que dar una visión humana de la guerra, que es un lugar muy inhumano, donde, insisto, personas del montón, más grises que el gris, pueden hacer atrocidades y convertirse en auténticas bestias y fieras en medio de la guerra. Porque la guerra no la hacen monstruos, la hacen personas como nosotros. Y luego buscar formas de que la paz acabe siendo lo antes posible, aunque sea una paz muchas veces pues con muchas irregularidades, ¿no? Me gustaría terminar con un libro que le vi leer además a Gervasio, no sé dónde, él se acordará dónde, que es Opiniones de un payaso, de Heinrich Böll, una grandísima novela. Böll en esa novela cuenta en un viaje en tren que, escuchando a alguien que viajaba en ese compartimento, empezaba a elogiar el fascismo y a despreciar al contrario. Y por evitarse problemas, prefirió callarse. Bueno, pues Gervasio elige nunca callarse y siempre trabajar contra viento y marea, porque es una forma. Él dice que lo que hace no cambia el curso de las cosas, no cambia la realidad. Creo que cambia su conciencia y cambia algunas conciencias y nos ayuda, sobre todo a nosotros, a que nos hagamos preguntas incómodas. Creo que va a seguir hasta el último día con pastillas y sin pastillas. Muchas gracias, no se pierdan la exposición.